Sabemos que la historia la escriben los vencedores, y rara vez este dicho ha sido más cierto que en el caso del emperador Maxentius. Básicamente, casi todo el conocimiento de este emperador proviene de la propaganda de Constantino, quien hizo grandes esfuerzos para asegurar no solo la erradicación completa de la memoria de Maxentius, sino también para vilipendiarlo y presentarlo como un tirano absoluto. Pero lentamente, está saliendo más investigación que indica que Maxentius podría haber sido en realidad un buen emperador. De hecho, podríamos decir el último verdadero emperador romano, ya que eligió vivir en Roma y construir los últimos grandes edificios en la ciudad eterna, en un tiempo en que otros habían abandonado la gran ciudad de sus antepasados, prefiriendo en su lugar gobernar desde Mediolanum o Augusta Treverorum o Nicomedia. Pero Maxentius eligió Roma, y este video es un intento de mostrar cómo probablemente era realmente Maxentius, y de restaurar su carácter que ha sido injustamente vilipendiado por Constantino y sus sucesores, y también por la gran mayoría de los eruditos durante más de 1700 años. Cuando hablamos de lo que hicieron los emperadores romanos u otros personajes importantes de la historia romana, siempre debemos tener en cuenta que nuestra comprensión de esos personajes se basa puramente en relatos escritos. En aquel entonces no había ni películas ni cámaras, por lo que la única forma de registrar eventos para toda la eternidad era escribiéndolos. Por lo tanto, cómo se retrata a un personaje dependerá mucho de cómo el historiador que escribió sobre ese personaje lo vio. ¿Pensaba positiva o negativamente sobre él? ¿Qué prejuicios tenía el escritor? ¿El escritor guardaba rencor contra la persona sobre la que estaba escribiendo? Y así se vuelve muy fácilmente comprensible por qué debemos ser tan cuidadosos de no confundir nuestra comprensión de una persona histórica con cómo realmente era la persona. Porque nuestra comprensión podría basarse en fuentes incompletas o sesgadas, o ambas. Y así sucedió entonces que algunos personajes de la historia romana fueron pintados ya sea en una luz demasiado positiva o demasiado negativa, dependiendo de las fuentes sobrevivientes. Y para nadie más esto posiblemente fue más cierto que para Maxentius, el emperador que solo sería recordado por la historia, porque perdió ante Constantino en la batalla del Puente Milviano, la batalla que decidiría el destino del mundo. Pero antes de llegar a eso, ¿quién era Maxentius? Nació como hijo de Maximiano en 283 después de Cristo, quien poco después reinaría como uno de los 4 emperadores de la tetrarquía de Diocleciano. En 305, cuando Diocleciano y Maximiano abdicaron, Maxentius y Constantino fueron pasados por alto para los roles de César, emperadores junior. Por lo tanto, Maxentius se mudó a una villa cerca de Roma. Pero ya en 306 fue proclamado emperador en Roma. Discutí más detalladamente lo sucedido en este antiguo video aquí. Durante 6 años, Maxentius permanecería como emperador en Roma, el antiguo corazón del imperio. Esta elección fue totalmente consciente. En un tiempo en que los emperadores cada vez más descuidaban la antigua capital, descuidando el antiguo senado, Maxentius eligió Roma. No solo por el poder simbólico de una nueva segunda fundación de Roma, sino también porque, a diferencia de los otros emperadores, él respetaría la voz del Senado y del pueblo de Roma. Gobernar desde Roma significaba demostrar que uno estaba dispuesto a aceptar un mecanismo de equilibrio, de poderes que los déspotas absolutos que deseaban reinar lejos de la capital no aceptaban. A diferencia de Diocleciano y los otros generales de humildes orígenes criados en el ejército, Maxentius era un senador, y por lo tanto, probablemente tenía un respeto institucional diferente. En sus cortos 6 años de reinado, derrotaría a 2 emperadores que marchaban contra él, una vez a Severus, en 306, y una vez a Galerius 307 sofocaría una rebelión en África. En 310 contendría a Licinio, y le impediría entrar en Istria, y emprendería el mayor proyecto de construcción que Roma había visto desde los tiempos de Trajano. Quería un renacimiento de Roma, una segunda fundación, y esto debería reflejarse en su masivo programa de construcción. Incluso hasta el día de hoy, aún no tenemos una imagen completa de todos los edificios que Maxentius construyó en Roma. Construyó una gigantesca basílica en el Foro Romano, un edificio monumental de vastas proporciones interiores. Luego construyó un templo, también en el Foro Romano, que sería conocido como el Templo de Rómulo, nombrado en honor a su hijo fallecido, y construiría la tumba de su familia y un circo gigante fuera de Roma.
Pero aún hoy, otros proyectos de construcción de Maxentius no están completamente descubiertos, o a menudo se olvida que fue realmente Maxentius quien estaba detrás de ellos. Por ejemplo, el Templo de Venus y Roma fue casi completamente destruido por un incendio en 307 y completamente reconstruido desde cero por Maxentius, incluso más grande y más magnífico que antes. Las ruinas del Templo de Venus y Roma que vemos hoy es en realidad lo que Maxentius había construido. Añadió un espléndido palacio de recepción frente al Templo de Venus y Roma, erróneamente atribuido como las Termae di Elagabalus, pero probablemente era un edificio maxentiano. Y él podría haber sido realmente el que construyó el Arco de Janus, una teoría que ha sido propuesta por Marco Sizzini y Gianluca Grigori en un fascinante artículo, enlace en la descripción. Pero aún más, el hecho de que Severus, así como Galerius, no pudieron tomar Roma, se debió a que Maxentius realmente aumentó la altura de las murallas aurelianas. Anteriormente solo tenían de 6 a 8 metros de altura y Maxentius aumentó significativamente esa altura para que la ciudad no pudiera ser asaltada por encima de las murallas. Por lo tanto, Maxentius realmente fue un constructor de la Orden de Trajano o Augusto, un constructor de la estatua de los antiguos emperadores, como Roma no había presenciado en 2 siglos. Es un hecho triste de la historia que solo a él se le atribuyen pocos de los edificios que construyó, pero la mayoría de sus proyectos de construcción son olvidados. Y bajo Maxentius, Roma en realidad vería por última vez tal actividad de construcción imperial grandiosa, porque como sabemos, Constantino abandonaría Roma. En los siguientes 200 años, si se construían nuevos edificios, serían casi exclusivamente nuevas iglesias, y siempre utilizarían material de construcción de edificios paganos cercanos dañados, que se consideraban indignos de reparación, bajo Maxentius. De hecho, Roma alcanzaría su cenit de impresionante actividad de construcción. Pero aún más interesante, Maxentius fue, y a menudo todavía es completamente malinterpretado por la mayoría de los académicos. Una de las peores adaptaciones que he visto sobre Maxentius fue el docudrama de la BBC de 2006 sobre Constantino. Aquí se presentó cómo desafortunadamente se le presenta con demasiada frecuencia. Un tirano estúpido y arrogante. Es hilarante que la BBC realmente esté cayendo en la propaganda constantiniana 1700 años después. El verdadero Maxentius probablemente fue una persona muy notable, cuya memoria y legado han sido sistemáticamente destruidos por la propaganda de Constantino. Y todas las fuentes que tenemos sobre Maxentius son en realidad solo las fuentes constantinianas posteriores, como Eusebio o Lactancio, porque las fuentes anteriores fueron sistemáticamente destruidas. Y dado que Maxentius era el enemigo del gran Constantino, quien más tarde sería elogiado como el liberador del cristianismo, puedes imaginar lo que le sucedió a la memoria de Maxentius, y si eres un nerd de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que está fabricando la tienda SPQR. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Lo sorprendente es que cada pieza es hecha a mano, con materiales de alta calidad. No hay mejor regalo para ti o para un fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Majorianos. Así que ve y echa un vistazo a su surtido. Es realmente bastante increíble. ¿Cómo era realmente Maxentius? Gracias a un hombre llamado Marco Sizzini, personalmente pude aprender mucho más sobre cómo probablemente era el verdadero Maxentius. Marco es, en mi opinión, uno de los grandes expertos en el tema, y estoy utilizando algunos de sus trabajos para este video. Aquí hace unas recreaciones absolutamente increíbles de Maxentius y de los últimos tiempos romanos en el siglo IV, y puedes ver que el nivel de detalle, con respecto a la ropa y la armadura que usa, es absolutamente increíble. Por supuesto, enlacé su canal de YouTube y su página de Facebook en la descripción. Te recomiendo mucho que lo revises. Ahora, gracias a Marco y sus conocimientos, pude aprender mucho sobre cómo probablemente era Maxentius como persona real. Lo que me fascinó es que, desconocido para muchos, Maxentius nació de una mujer siria, Eutropia, y por lo tanto, probablemente fue criado en un ambiente cultural de mente abierta,
de neoplatonismo, teurgia, astrología caldea y misterios egipcios, y por lo tanto, muy versado en filosofía y comprensión religiosa. Y fue este mismo entendimiento lo que lo hizo un gran benefactor de los cultos tradicionales en Roma, pero posiblemente también un gran benefactor de la medicina. Desconocido para la mayoría, y posiblemente muy inspirado debido a su conocimiento de la filosofía, resulta que Maxentius probablemente fue un gran benefactor de la medicina. Esta fascinante teoría fue publicada por Marco Sicini y Diego Serra, en un artículo, enlace en la descripción. Han propuesto que muchos de los proyectos de construcción llevados a cabo por Maxentius fueron tales como para crear un distrito médico en Roma, y para reconfigurar el Templo de la Paz de Vespasiano, el Templum Pacis, como un centro científico y médico de la ciudad. Podría ser que la muerte del hijo de Maxentius, Romulus, a la temprana edad de 9 años o menos debido a una enfermedad, fortaleció el interés de Maxentius en la medicina. La pérdida de su hijo fue un golpe brutal para él, porque quería crear una nueva dinastía que llevara el nombre de Romulus, el fundador de Roma. De hecho, ese nombre fue elegido simbólicamente, porque bajo Maxentius, Roma renacería nuevamente como el antiguo nuevo centro del imperio. Y Romulus sería el primero de una nueva dinastía de emperadores que gobernarían desde Roma como en los viejos tiempos, desde el corazón tradicional del Imperium Romanum, desde donde todo había comenzado 1000 años antes. Por lo tanto, la pérdida de su hijo lo hizo interesarse en la medicina, porque luego se llenó de un profundo deseo de prevenir que ocurran tales tragedias. Por lo tanto, se introdujo un nuevo cuerpo de médicos estatales financiados públicamente, muy probablemente por Maxentius, ya que este cuerpo de médicos fue mencionado más tarde en una legislación de Valentiniano I, pero muy probablemente data del tiempo de Maxentius. La elección de Roma como su capital también fue simbólica desde otra perspectiva, porque Roma era la sede tradicional de los antiguos dioses paganos, ya que él mismo era muy tradicionalista, pero en el contexto de una filosofía neoplatónica. Por lo tanto, podría sorprendernos descubrir que fue Maxentius quien resistió las persecuciones de los cristianos en los reinados de Diocleciano y Maximiano. Diego Serra y Marco Sicini publicaron un artículo en noviembre de 2022 en el que detallaron los notables hallazgos de 2 cartas de Maxentius encontradas por los 2 investigadores en la Biblioteca Marciana en Venecia. Enlace al artículo en la descripción. Diego y Marco han comparado estas cartas con otros documentos de la época, incluso con 2 constituciones de Diocleciano y Maximiano, que hasta la fecha nunca se habían analizado antes. Y lo que encontraron es una imagen bastante asombrosa, que ciertamente no podrás leer en Wikipedia. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia romana tardía. Sin tu apoyo, no sé cuánto tiempo más puedo continuar este canal porque, como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no impulsa exactamente un tema de nicho como la historia romana tardía. Alternativamente, puedes apoyar este canal adquiriendo mi mercancía en YouTube. He creado una tienda de mercancía con algunos productos romanos tardíos, geniales, divertidos o extraños que puedes comprar directamente aquí a través de YouTube en la descripción del video. Muchas gracias. De hecho, surge la imagen de que Maxentius se opuso a las persecuciones de Diocleciano y Maximiano. Maxentius anuló el voto de Diocleciano en el Senado de Roma, asumiendo así poderes judiciales comparables a los de Diocleciano mismo, un agravio que lo convirtió en enemigo público de la tetrarquía. En esta luz, el siguiente edicto de tolerancia de Constantino, entonces, en realidad no sería más que una recopilación normativa de los documentos producidos hasta entonces sobre el tema de la tolerancia del cristianismo, por nada menos que el propio Maxentius. El olvidado edicto de tolerancia de Maxentius probablemente fue emitido entre 306 y 308 y a la luz de eso, la fuerte posición de la Iglesia Católica en Roma durante el tiempo de Maxentius contra los donatistas en África ahora tiene más sentido, ya que la Iglesia tendría el respaldo del propio emperador de Roma, de Maxentius. Es bastante asombroso que aparentemente Maxentius fue el único de los emperadores de la época que tomó abiertamente una posición contra la persecución del cristianismo. ¿Por qué entonces este fascinante hallazgo de Diego y Marco habría sido olvidado por la historia? ¿Por qué más tarde se pintaría a Maxentius como el enemigo del cristianismo, un tirano, un gobernante injusto bajo el cual el pueblo de Roma sufrió?
Antes de llegar a eso, sabemos que el destino del mundo se decidió el 28 de octubre del año 312. El sistema tetrárquico era fundamentalmente inestable, y la guerra abierta era solo cuestión de tiempo. Severo y Galerio marcharon sobre Roma, y ambas veces Maxencio salió victorioso, notablemente con posiblemente poco derramamiento de sangre, ya que los ejércitos, en su mayoría, cambiaron de bando voluntariamente a Maxencio, persuadidos por la autoridad imperial de la casa de Maximiano y por garantías de un salario más alto, y también disuadidos por la ahora mayor altura de la adición de Maxencio a las murallas de Aureliano en Roma. Sin embargo, Constantino demostró no ser tan fácil de persuadir, y libró una guerra sistemática, invadiendo Italia y tomando ciudad tras ciudad. Ya podemos ver aquí que el mito del malvado tirano Maxencio no puede ser cierto, porque los partidarios de Maxencio lucharon con un vigor y un celo que no serían posibles si fuera un tirano odiado. Solo con grandes dificultades pudo Constantino conquistar Turín y Verona y las otras grandes ciudades del norte. De hecho, Mediolanum fue la única ciudad del norte de Italia que voluntariamente cambió de bando a Constantino. Apenas una señal de que la mayoría de la gente odiaba a Maxentius. Pero las tropas experimentadas de Constantino tomaron ciudad tras ciudad en el norte hasta que llegó a Roma. Ahora se le presentaba a Maxentius una elección. Se quedaría en Roma y arriesgaría un largo asedio, posiblemente el brote de enfermedades y la muerte de decenas de miles de romanos. Su nombre quedaría manchado para siempre, así que eligió enfrentarse a Constantino en combate abierto. Aquí tampoco podemos confiar en las fuentes posteriores, por supuesto. Eusebio pintaría la victoria de Constantino como una intervención divina y que Constantino estaba en desventaja numérica frente a Maxentius. Esto también podría no ser más que propaganda constantiniana. De hecho, es bastante probable que fuera Maxentius quien estaba en desventaja numérica. Constantino tenía tropas endurecidas en batalla que habían luchado en muchas batallas en Britania y Germania, mientras que Maxentius solo podía confiar en tropas de las provincias itálicas y africanas que no habían visto enfrentamientos de guerra regulares. Constantino probablemente tenía alrededor de 35 a 40.000 hombres cuando llegó a Roma, mientras que hay muchas indicaciones de que Maxentius posiblemente solo tenía de 20 a 25.000 hombres a su disposición, la mayoría de los cuales eran, como se dijo, tropas sin entrenamiento. Incluso las 10.000 tropas pretorianas no habían visto una batalla real, ya que tradicionalmente estaban estacionadas en la Castra Pretoria. Por lo tanto, surge una imagen donde en realidad Maxentius era el que estaba en desventaja numérica. Maxentius eligió el 28 de octubre como el día de la batalla, porque ese era exactamente el día de su ascenso a emperador, 6 años antes, el día de su Adventus. Este también era el día en que comenzaban las festividades de muerte y resurrección del dios egipcio Osiris. Y dado que es probable que Maxentius estuviera influenciado por la religión egipcia, esto también podría haber sido un factor en su decisión de elegir esa fecha. Dado estos números, es fácil entender por qué Maxentius perdió. Podría haber sido superado en número por Constantino 35 a 25, y Constantino tenía las tropas más experimentadas y endurecidas en batalla. Las tropas de Maxentius cayeron en pánico, generando caos. Sin embargo, aquí de nuevo, es fascinante que los guardias pretorianos lucharon con un vigor y tenacidad marciales, lo cual creo que no es posible si Maxentius hubiera sido un tirano injusto. Está bastante claro que los pretorianos lucharon por su emperador como auténticos fanáticos, pero estaban en desventaja numérica. Por lo tanto, Constantino disolvió a los pretorianos después de su victoria, destruyendo el recuerdo de esta antigua orden que le recordaba demasiado a su enemigo Maxentius. De hecho, y esta es mi propia teoría, así que tómala con un grano de sal, creo que Constantino quería erradicar todo recuerdo de Maxentius y sus logros, porque en lo más profundo podría haber envidiado sus logros. Probablemente fue Maxentius quien emitió el edicto de tolerancia hacia el cristianismo, y fue Maxentius quien construyó los edificios más impresionantes y monumentales que Roma había visto desde los tiempos de Trajano. En mi opinión, Constantino podría haber estado lleno de envidia, y esto también explica su odio absoluto por Maxentius y la consiguiente damnatio memoriae, donde Maxentius fue, después de la victoria de Constantino, borrado de la mayoría de las inscripciones y estatuas. Luego reeditó el edicto de tolerancia de Maxentius, terminó los edificios que Maxentius había comenzado
e hizo suyos los logros de Maxentius. También creo que no es coincidencia que Constantino renunciara a Roma, traicionara a Roma, le diera la espalda a la antigua capital que su enemigo había querido restaurar a su antigua gloria, porque quería hacer exactamente lo contrario de lo que había hecho Maxentius. Se convertiría en un anti-Maxentius en todos los sentidos, porque Maxentius nunca habría renunciado a Roma, y así Constantino construiría una nueva ciudad con su nombre, porque en Roma todo le recordaba a su enemigo. Los cronistas de Constantino, Eusebio y Lactancio, luego por supuesto retrataron a Maxentius, el enemigo del victorioso Constantino, en la luz más negativa posible para destruir completamente el nombre y el legado de Maxentius. Los escritores propagandistas retrataron a Maxentius como un hechicero y mago, supersticioso y propenso a rituales diabólicos. Detrás de estas coloridas y denigrantes descripciones de propaganda probablemente se encuentra la verdad de un hombre que se había abandonado al destino y a la voluntad divina. Eusebio pone un gran énfasis en la brujería y necromancia de Maxentius, al igual que otras fuentes, y esto podría remontarse a los ritos de teurgia, típicos del neoplatonismo siríaco. Y la propaganda constantiniana fue tan exitosa que incluso hasta el día de hoy se sabe muy poco sobre el verdadero Maxentius, y aún se le retrata con demasiada frecuencia como un tirano malvado. Puede verse impresionantemente en el docudrama de la BBC de 2006 que mencioné antes. Gracias a la investigación de Marco Sicini y sus colegas, esperamos poder restaurar la memoria de un hombre que fue injustamente vilipendiado por la historia y que en realidad era una persona tolerante, bien versada en asuntos religiosos y filosofía neoplatónica, tolerante hacia el cristianismo, posiblemente un benefactor de la medicina y un prolífico constructor como los romanos no habían visto desde Trajano, y un gran defensor de Roma, el corazón tradicional del imperio. Solo podemos imaginar qué habría pasado si Maxentius hubiera ganado. El mundo, tal como lo conocemos, probablemente sería un lugar diferente, y sospecho fuertemente que Roma habría surgido nuevamente como un asiento resurgente del Imperio Romano, reclamando su antiguo asiento como la capital del Imperium, y la ciudad habría sido expandida y embellecida con nuevos edificios y monumentos que ni siquiera podemos imaginar. Y la traición de los romanos no habría sucedido. Constantinopla no habría sucedido. ¿Cómo se vería ese mundo? Teorizaré en otro video. Me gustaría agradecer nuevamente a Marco Sicini y su excelente investigación sobre el tema y su ayuda, sin la cual no podría haber hecho un video tan detallado sobre Maxentius. Espero poder contribuir también un poco a la excelente investigación y recreaciones de Marcos sobre Maxentius para restaurar la memoria de un emperador que ha sido injustamente vilipendiado por la historia. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perder ningún video futuro sobre la última era del Imperio Romano. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo, ya que este canal no genera muchos ingresos por sí solo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. No solo estoy diciendo eso, y quiero agradecer a cada uno de los que está apoyando este canal en cualquier forma. Gracias, Tibiago, amigos.